Mira, hay cosas de la infancia que no se olvidan. Tú ya sabes de cuál te estoy hablando. El Tetris del Tianguis era esa consolilla china de plásticos de colores o medio transparentes. Sí, muy Y2K, con una pantallita chiquita como de esas de calculadora. Funcionaban con 2 pilas AA y emitían unos sonidos bien horribles salidos de un buzzer, que si no sabes qué es eso, es esta cosa. Bueno, resulta que esas consolillas se llamaban Brick Game, y si creciste en Latinoamérica y fuiste un niño promedio de finales de los 90 y principios de los 2000, hay una probabilidad altísima de que hayas tenido una de estas en tus manos y fuera tu primer contacto con algo lo más parecido a un videojuego. Pero ¿cuál es la historia detrás de esa consola y por qué existía? Creo que eso es lo que muy pocos se preguntan porque, no sé, supongo que a nadie le importa, ¿sabes? Pero mira, tiene una historia muy interesante, más de lo que te podrías esperar, ya que este pedazo de plástico barato es literalmente el resultado de 3 países y 3 décadas de historia colisionando en un solo producto muy querido. Así que de eso estaremos hablando en el video de hoy. Para entender esta historia y como ya es costumbre, al menos en estos últimos videos de juegos chinos piratas, debemos irnos a los 80, específicamente a 1984. Mira, esta historia arranca con Alexei Pajitnov, o como se pronuncie, un ingeniero soviético que trabajaba en la Academia de Ciencias de Moscú y es el padre del Tetris. Lo curioso aquí es que lo inventó en su tiempo libre usando una computadora electrónica 60 que claro, le pertenecía al gobierno y más bien desarrolló el Tetris como para mostrar el potencial de dicho armatroste. Como en esos años no había internet como hoy, el juego empezó a circular de forma gratuita y completamente informal entre computadoras del bloque soviético. Y lo curioso aquí es que Pajitnov no vio ni un solo rublo de regalías durante años, porque la URSS tenía los derechos de autor del Tetris y le pertenecían al Estado por al menos 10 años. Sí, buenardo el sistema soviético. Es a partir de 1988 que la URSS comenzó a licenciarlo con el exterior y entra a la historia a Nintendo, que como probablemente sabes metieron el juego de Tetris por defecto en el Game Boy para llegar al público masivo y no solo al infantil. Fue una jugada inteligente y un éxito rotundo vendiendo millones de unidades. Pero claro, como todo producto exitoso, no tardaron en aparecer los clones. En la década de 1990 salieron cosas desde Taiwán como el Game Fighter o el SG-3000, que literal a través de ingeniería inversa trataban de replicar al Game Boy. Pero paremos un segundo porque esto no es lo mismo que nuestro Tetris del Tianguis, que es mucho más sencillo y realmente no era un clon del Game Boy, ¿sabes? Aquí es donde entran los chinos, ya que desde el lanzamiento del Game Boy, los fabricantes de Shenzhen vieron que había un negocio enorme, como esos que tanto les gustaban, en hacer hardware portátil ultra barato que corriera algo parecido al Tetris, que por cierto, lo replicaron sin pedirle licencia a los soviéticos, obviamente. Pero mira, no es como que exista un único inventor de estos Tetris chinos, y de hecho el origen se le atribuye principalmente a la empresa GameTech en Japón, que a principios de los 90 lanzó un mini Tetris. Era una consolita diminuta, casi de llavero, y trataba de replicar, vaya, al Tetris. Luego lanzaron en 1996 el Tetris 55, que prometía tener unas 55 variaciones del juego, impulsando también la popularidad de este formato de consolas. Pero hubo una compañía en Hong Kong llamada Million Star Co., que se encargó de comercializar por primera vez alrededor de 1994 una consola de muy bajo costo y una pantalla dividida para correr un clon de Tetris. Así es, te hablo de nuestro querido Brick Game o también llamado Super Brick. Sin embargo, como ya sabes es China y un montón de compañías hicieron también sus propias versiones y modelos más antiguos como el icónico E9999. Todos estos surgiendo como consecuencia por el vacío legal de China. Además, es un diseño genérico que cualquier fábrica podía producir en masa y hacerse de muchísimo dinero en mercados informales como en Latam o India, y no sé, en África y Medio Oriente, supongo. Y aquí es donde el maravilloso recorrido geopolítico se completa. Un soviético inventa el juego, los japoneses lo popularizan en un hardware que todo el mundo deseaba y claro, en muchos países la gente no lo podía pagar. Entonces llegan los chinos, hacen su propia versión low cost para llenar ese vacío. Y los importadores informales meten esos aparatitos a medio mundo, llegando a los tianguis, de los tianguis a las manos de tus jefes que veían el precio y no necesitaban más argumentos. Finalmente, terminando en tus manos. Precisamente porque el microcontrolador era tan barato y tan limitado, no cabían realmente tantos juegos. Y ahí fue cuando los chinos aplicaron la de siempre y tuvieron que recurrir a su famosa trampa, para que el producto pareciera más valioso de lo que realmente era.
No hay mejor sello de producto chino que los 9.999 juegos en uno, o 999, o ya lo que sea dependiendo enteramente del humor del chino que diseñó la caja ese día. Y déjame decirte que el Brick Game no era la excepción a este truco, y es que el microcontrolador que lo hizo posible, físicamente solo podía correr entre 4 y 7 u 8 juegos únicos. Eran chips que contenían ya el procesador, la GPU, la memoria y los juegos grabados de fábrica. Algo ultra barato de producir, diseñado además para consumo mínimo de energía. Y la pantalla, más bien no era una pantalla real en el sentido moderno, sino una de esas cuadrículas fijas de segmentos de cristal líquido. Claro, por eso todos los juegos se veían demasiado abstractos, a excepción del Tetris, que encajaba perfecto, ya que la pantalla físicamente solo podía mostrar bloques. Pero es bien curioso cómo le hacían para mentir y según darte tantos juegos. Mira, lo que los fabricantes hicieron fue tomar cada juego base y multiplicarlo por sus variantes, como el Tetris normal, el Tetris rápido, el muy rápido, el ultra mega hiper rápido, con efecto ghosting por la pantalla de mierda, el Tetris con tablero más angosto o Tetris modo B. Eso ya son 5 o 6 entradas en el menú y todavía no salías del primer juego. Multiplica ahora esa lógica por los demás títulos. Ajusta velocidades o invierte los tableros y de repente tienes mínimo 99 juegos que son literalmente el mismo con un patrón distinto. Y mira, si te preguntas qué juegos eran, al menos en los Tetris que sí llegué a jugar y eran casi siempre los mismos, recuerdo que te encontrabas lógicamente al Tetris y sus 1000 variantes, a un clon de la Viborita o el Snake de los Nokia, como le digas, una especie de Road Fighter que era como de conducir una autopista y evitar chocar con otros autos. Todo meco, ese era mi favorito. También estaba un Battle City que era como de tanques y un Breakout que era para romper bloques con una bolita. Estaba uno tipo Crossy Road donde tenías que cruzar un río o la calle evitando obstáculos y caerte. Incluso había una recreación de los Galaxian, ya sabes, de esas navecillas que disparaban hacia arriba a los enemigos. Como el Tetris era el más famoso en general, por eso le pusieron ese nombre al aparato completo de forma informal. Porque la verdad, nadie le decía Brick Game o maquinita de bloques, que naco, ¿sabes? Le decíamos el Tetris y ya. Pero siento que las joyas ocultas sí eran esos otros jueguillos como el Galaxian o el de carreras. Y si no te tocó nada de esto, podrías pensar que estaba bien mierda, pero la verdad es que era bien divertido jugar con uno de estos. Sin exagerar, te podías quedar enganchado horas. Y es que bueno, como la mayoría de los niños latinos que no teníamos algo mejor como un Game Boy, nuestro estándar en comparación era bajísimo, ¿sabes? Qué raro en retrospectiva cuando no había App Store o Play Store, no había nada o mucho con qué comparar si vivías en un país donde un Game Boy era un objeto desconocido o casi de ciencia ficción para nosotros. Aún así, estaba más divertido que uno de esos Tamagotchis clon que ya vimos en el video pasado, pero bueno, si tenías como 5 años y tus únicos puntos de referencia eran esos Tamagotchi o la Polystation, esto no estaba nada mal. Nadie exigía las 9.999 experiencias distintas, te conformabas con que funcionara y te entretuviera de camino a la escuela. No sé si de niño llegaste a tener la curiosidad de abrir uno de estos como para ver qué era lo que había en el interior, y sí, descomponerlo probablemente. O bueno, tampoco era necesario a veces ya que había muchos modelos transparentes. En sí lo que contenían no era la gran cosa, era más el plástico de la carcasa que lo que había dentro. Lo primero que veías era una placa verde o café con unos circuitos cubiertos por una gota de resina negra epóxica, bien característica de estos productos chinosos como los clones del Tamagotchi o la Polystation. O me imagino que hasta en el celular de la cancioncita esa del ay ay ay, ¿no? Técnicamente este tipo de tecnología se llama chip on board y es un método de encapsulado donde el chip se solda directamente a la placa y se cubre con esa gota negra. Es muy barato para producir en masa y reduce incluso tamaño y peso. E incluso mejora la disipación térmica. Claro, el lado negativo es que si algo falla en este componente es prácticamente irreparable. A ver, no es que sea una estrategia de obsolescencia programada, más bien es el simple resultado natural de fabricar algo tan barato, como fuera humana y tecnológicamente posible, y no preocuparse demasiado por lo que venía después. La otra cosa donde
donde se apreciaba un montón esta disminución de costos era en la pantalla, que no tenía retroiluminación y solo se veía bien con luz directa y a veces hasta poniéndolo en diferentes ángulos para ver mejor, así que jugar de noche no era una opción. Claro, te hablo de los modelos de finales de los 90 y de los más comunes y baratos. Posteriormente sí hubo algunos modelos que incluyeron mejoras en las pantallas, principalmente la retroiluminación, pero eran raros. En general todos estos paneles sí eran muy malos porque no tenían una protección real. A veces solo venían con un acrílico delgadísimo encima del cristal líquido, por eso le dabas un golpe fuerte o incluso con la misma presión del dedo y la uña mugrosa, aparecían esas manchas características y a veces hasta se rompían los segmentos internos, haciendo que fuera un daño permanente y que poco a poco se fuera expandiendo más. Otra cosa horrible era el sonido del piezo buzzer, ya que no traían un altavoz común y corriente, y si no has escuchado cómo suena la música salida de un buzzer, es horrible, tortuosa, algo que probablemente solo le gustaba escuchar con audífonos a tu profe de electricidad. Mira, como muchos fabricantes no tenían los derechos del tema original del Tetris, que se llama Koroveiniki y es una canción folclórica rusa, le metían lo que estuviera en dominio público y efectos de sonido bien básicos. Y sí, era un tremendo terror auditivo con 2 pilas AA de combustible. Mejor lo dejabas en mute, a menos que fueras un niño psicópata, ¿sabes? Los botones, claro, eran plásticos sobre una membrana de goma, a la vez sobre un contacto de grafito. Si eras muy intenso, en semanas empezaban a pegarse y a hundirse, defectos de fábrica que ya eran parte del producto estándar. Ya cuando todo esto fallaba, la solución no era repararla, sino comprarte otra. Al menos, lo único defendible que puedo decir de esto es que las pilas AA te podían durar varias semanas. Digo, sin pantalla retroiluminada y con un microcontrolador que consumía microamperios en reposo, el gasto energético era ridículo. Para que te des una idea, el Game Boy original sacaba entre 15 a 30 horas con 4 pilas, que para 1989 era bastante decente. Bueno, el Brick Game lo humillaba completamente, al menos en este sentido. Además, traía un superpoder que realmente nadie apreció en su momento, pero si le ponías pausa y apagabas la maquinita, el chip entraba en reposo y la RAM se mantenía activa con la energía residual. De esta manera, si lo prendías a los 3 días, estabas exactamente donde lo dejaste. Así es, teníamos Quick Resume 30 años antes en aparatos chinos del tianguis. Con todos sus defectos, el Tetris del tianguis dejó una huella real en millones. No solo como anécdota curiosa de ¡ay, mira qué cosa tan rara teníamos los pobres!, sino también como parte de una generación entera desde México, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina y demás. Estos aparatillos chinos fueron uno de los primeros gadgets gaming que tuvimos y despertaron nuestra curiosidad y tal vez el amor hacia los videojuegos más adelante. Desafortunadamente no fue el Game & Watch o el Game Boy ni el Super Nintendo o una PlayStation. Este rectángulo de plástico que costaba lo de, no sé, lo de unos tacos, y fuera de que si lo ves con desprecio o no, es parte de la historia del gaming latinoamericano y de la cultura de finales de los 90 e inicios de los 2000, aunque probablemente ningún museo lo vaya a exhibir nunca. Nuevamente, es un ejemplo de cómo estas cosas chinas llegaron para hacer accesibles los videojuegos en regiones como nuestra querida Latam, y claro, no romanticemos tampoco porque no es como que la gente de Shenzhen haya dicho vamos a llevarles jueguitos a los niños pobres. Claro, todo fue una cadena de decisiones económicas individuales y cada quien jalando para su lado, pero innegablemente terminaron produciendo algo tan icónico que ninguno de los actores grandes de este mercado de videojuegos había querido hacer. Digo, Nintendo como siempre estaba ocupada con sus propios mercados, Sony y Sega igual. El Brick Game llegó justo en el momento correcto y aprovechó ese hueco que todos dejaron, así de sencillo. Ahora lo curioso es cómo terminó su ciclo. Inevitablemente, conforme la tecnología se hacía cada vez más accesible, y vaya, nosotros mismos íbamos creciendo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegó mi primer Nokia con el juego de la viborita y otras cosillas como tonos bien chidos y hasta linterna. Pues mi Tetris quedó arrumbado en el cajón de los recuerdos. Luego, claro, ya vinieron otras cosas como la Polystation, luego la PlayStation, celulares con juegos Java, mucho más divertidos, los smartphones, consolas de nueva generación o hasta una PC, güey, ¿sabes? Todo cambió tan rápido.
Pero esto no significa que hayan muerto. De hecho, siguen vendiendo versiones retro en Amazon o en tiendas de nostalgia y por más dinero del que costaba la original. Son lo mismo o incluso podría decir que de peor calidad, si eso es posible. Pero tienen la misma pantalla dividida en dos segmentos con este chip de siempre. Solo que ahora con una cajita más bonita y la palabra retro impresa para justificar el precio. Entonces, ¿fue todo un fraude? Técnicamente sí, la impresión mentía. Los 9.999 juegos nunca existieron y el hardware te duraba un mes si tenías suerte, pero no importó en su momento. Yo creo que nos dio exactamente lo que necesitábamos con exactamente lo que había, y en los 2000 en Latinoamérica eso era suficiente. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya gustado y aprendieras algo. Pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro para seguir más o menos con la historia. Nos vemos allá.